Palabra viva. Amén. Así que también saludamos a los hermanos que se conectan a través de los diferentes medios que Dios ha abierto para hacer correr su palabra desde aquí, desde el corazón de la República Dominicana, Bonao, ciudad de Dios, tierra de paz y de prosperidad. La iglesia local le da a Dios un aplauso por cada uno de ustedes y los bendecimos en el nombre del Señor. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de palabra viva desde el Centro Cristiano del Buen Samaritano en la ciudad de Bonao. Vamos a la palabra del Señor esta noche y quiero invitarla a que juntos vayamos al libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Y quiera el Señor usar su palabra para ministrarnos. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice la palabra del Señor, Efesios 5, 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. En esta carta que Pablo le envía a esta iglesia, la iglesia de Éfesos, es una carta completamente pastoral, una carta doctrinal y una carta exhortativa a esta iglesia. Y en esta exhortación de Dios a través de Pablo para esta iglesia que estaba en Éfeso, Pablo les hace una invitación y los anima a que cada uno de ellos, como creyentes y pertenecientes a la iglesia de Jesucristo que estaba establecida en esa ciudad, les anima diciendo que sean imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados. Porque todo aquel que nace de Dios por el Espíritu se constituye en hijo de Dios. ¿Ok? Y como hijos amados, Pablo les exhorta a que ellos sean imitadores de su Padre Celestial. Y les dice que usen como sello distintivo en sus vidas, como ejemplo, el amor. Y que reflejen ese amor como el vínculo perfecto que el Padre nos ha entregado a través del ejemplo vivo de Jesucristo. Una cosa es yo decir que te amo y la otra es yo demostrar que te amo. No fue necesario que el Padre lo llegara a decir, porque con el hecho de haber entregado a su Hijo amado por ti y por mí, demostró cuán grande es su amor por nosotros. Y entonces luego viene la palabra que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si usted ha recibido el regalo del amor de Dios en Cristo Jesús, usted tiene una promesa, que es que usted no se va a perder. Y usted tiene el mejor regalo que usted ha podido recibir, el regalo de la vida eterna. Y Pablo les exhorta y le dice: como hijos amados que ustedes son, anden a sí mismos, porque Cristo se ofreció y lo hizo por amor. Anden también ustedes en amor. También Pablo les dice a ellos: pero fornicación y toda clase de inmundicia o avaricia, que ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a los santos.
aquellos que están siendo perfeccionados en el amor de Dios en esta tierra. Tú sabes, mi querido hermano, que en este proceso en el que todos estamos, en este proceso de transición, Dios sigue formando en nosotros una obra. Y es un proceso de santificación progresiva. Todavía no ha terminado. Es más, como decía Pablo, luego de Pablo haber alcanzado y haber impactado tanto en su tiempo, y aún todavía nuestras vidas son muy bendecidas a través de la obra que Dios hizo en este hombre, él dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero seguimos transicionando, seguimos cambiando, seguimos creciendo, seguimos nosotros en ese proceso de santificación. Por eso Pablo le dice, este tipo de cosas que son comunes en las personas que no conocen a Dios, que ni siquiera se nombren en la iglesia del Señor. Y si usted se pone a ver, Pablo está hablando esto hace mucho tiempo atrás, pero todas esas cosas son las que en este tiempo, vamos a decir que moderno, también se ven en aquellos que no conocen al Señor. Y en medio de esa exhortación, Pablo también les dice las siguientes palabras, y le dice, pero palabras deshonestas, necedades, ni truhanerías, que no convienen. Dígalo usted, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En esta exhortación, Pablo les menciona estas tres palabras, que son palabras que realmente hablan acerca de algún tipo de comportamiento. Y son palabras deshonestas, necedades y truhanerías. Pero en esta tercera parte, Pablo entonces no solamente hace la exhortación, sino que dice específicamente por qué él exhorta que lo cambiemos. Y dice, sino más bien por acciones de gracias. O sea, quiere decir que todo tipo de palabra deshonesta, toda necedad y toda truhanería, cámbialo. Cámbialo, ¿por qué? Por acciones de gracias. Quiere decir que te da una exhortación, pero al mismo tiempo también te dice por qué Él quiere que también tú puedas tomar la acción para cambiarlo. ¿Por qué? Porque nos conviene. Dígalo a su compañero que está a su lado, nos conviene. ¿Cómo nos conviene? Vamos a ver cuáles son esas cosas que no nos convienen. Y vamos a ir describiendo un poquito estas tres palabras que Pablo menciona aquí en este texto, en el libro de Efesios. Y primero vamos a hablar acerca de lo que son las palabras deshonestas, ¿ok? Las palabras deshonestas no son más que palabras que salen de nuestros labios con un lenguaje que es vergonzoso. Muchas veces un lenguaje inapropiado, o quizás un lenguaje obsceno, o puede ser un lenguaje indecente. Las palabras deshonestas tienen algo, y es que les falta un compromiso. A la persona que lo dice le falta un compromiso con la verdad. Quiere decir que lo que está diciendo carece de verdad. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 3 y 4. Y veamos aquí algo que sucedió. Éxodo 32, versículos 3 y 4. ¿Ok? Dice así, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, porque te sacaron de la tierra de Egipto. Ok, vamos a ver algo. ¿Fue cierto que eso que resultó, ese becerro de oro, fue quien lo sacó a ellos de la tierra de Egipto? ¿Era verdad eso? No, no era verdad. ¿Qué eran eso? Eran palabras deshonestas.
porque no decían la verdad, porque carecían de verdad. ¿Ok? Pero vamos un poco más adelante. Nosotros estamos viendo este momento donde Moisés sube al monte, pero se prolonga el tiempo de Moisés en el monte y el pueblo se cansa de esperar. Por eso es necesaria la paciencia en este proceso de transición para que podamos alcanzar eso que Dios nos quiere entregar. Amén. Tal y como Dios nos ha estado hablando acerca de todas esas cosas. Muy bien. Pero el pueblo se desesperó y entonces vino Aarón y le dijeron a Aarón, haznos un becerro para adorarle. Y ellos trajeron todos los zarcillos de sus orejas, se lo trajeron a Aarón y Aarón los tomó en las manos y dice, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Pero vamos a ver, vaya a Éxodo capítulo 32, un poco más adelante, al versículo 22, hasta el versículo 24. Y ya Moisés había descendido del monte y había visto lo que estaba sucediendo. Como era de esperar, ¿a quién dejó Moisés ahí abajo en representación? A Aarón. Y se molestó con Aarón. Y dice el versículo 22, dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor. ¿Tú conoces al pueblo? O sea, tú sabes, Moisés, cómo es este pueblo. Tú lo sabes, tú lo conoces. Y sabes que este pueblo es inclinado al mal. ¿Qué está haciendo Aarón? Como decía el chavo, pero no te enojes. Dice, no te enojes, tú sabes que este pueblo está inclinado al mal. Pero me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice Aarón, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y dice Aarón, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Palabras. Mire, en el versículo 3 y 4, dice muy claro, dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Está muy claro ahí. Él le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Pero cuando vino el reclamo, dice, no te enojes, que fue que el pueblo trajo a mí, me hizo presión, yo lo eché ahí y salió este becerro. O sea, no fui yo el que hizo eso. Bien, entonces, palabras deshonestas. Estos son palabras deshonestas. Cuando no hay un compromiso con la verdad, se tiende a buscar siempre alguien que es hacerlo responsable de algo que nos corresponde a nosotros. Y para defenderse, hay una tendencia carnal y natural de echarle la responsabilidad a otra persona, no importando que las palabras que salgan de los labios no sean palabras honestas. ¿Ok? Y aquí vemos un suceso donde un siervo de Dios, un sacerdote de Dios, que estaba para representar a Dios en la casa, por una presión, por un momento difícil de sus labios, salieron palabras deshonestas. Muy bien. Vamos a Éxodo 32, versículo 1. Vamos a quedarnos ahí mismo en el libro de Éxodo. Estamos estudiando por la palabra qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Ya vimos en primer lugar qué es lo que es una palabra deshonesta. Cuando falta suficiente compromiso con la verdad, es fácil ser deshonesto. Es fácil decir algo que no es la verdad. Muy bien.
Éxodo 32:1. Y vamos a hablar de las necedades. ¿Qué son las necedades? Las necedades no son más que actitudes que tiene el ser humano por ignorancia y por actuar de una forma inadecuada o una forma completamente desacertada. Una persona que anda en necedad, una persona necia, es una persona que por lo general no escucha consejo, no escucha a los demás. No puede ver el mal, pero continúa en su camino hacia el mal sin importarle cuáles son sus consecuencias. ¿Ok? Entonces eso se considera una persona necia. La Biblia nos dice a nosotros que no le digamos necio a nadie, ¿verdad que sí? Pero hay actos necios, hay actos de necedades en la vida del ser humano, en su comportamiento. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y ahí fue cuando le dijeron a Aarón, y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Acaso eso no era una necedad? Ellos pedirle a Aarón que le hicieran dioses, cuando ellos habían visto durante todo el desierto la manifestación del único Dios verdadero, que con brazo fuerte los sacó de Egipto, los libertó del faraón. Y no solamente así, sino que los libertó cuando los persiguieron, abriendo el mar para que ellos cruzaran. ¿Usted puede imaginarse lo que ese pueblo tuvo la experiencia de vivir? Imagínese usted, váyase a Santo Domingo, al Mar Caribe. Imagínense el Mar Caribe abriéndose en dos. Y usted caminando por en medio del mar para llegar a un destino. Imagínenselo solo un momento. El haber visto eso, podemos decir, bueno, si usted lo vive, ¿qué se le va a quedar en su vida? Usted va a decir: Dios es real. Pero lo que ellos habían experimentado, no solamente eso, sino que Dios le acompañó durante todo el tiempo en el desierto, viendo todas las manifestaciones, como Dios le proveía, como Dios le daba alimento, como Dios le daba una columna durante la noche y una nube durante el día para protegerlos. Era algo sobrenatural, era algo asombroso lo que ellos estaban experimentando. Entonces no era una necedad de parte de ellos pedirle a Aarón que le hicieran dioses. Un acto completamente fuera de una mente que ande conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y miren cómo dicen: porque a este Moisés, oigan cómo le dice, a este Moisés. Qué falta de respeto. Cuando Moisés había sido un pastor que los había pastoreado y había intercedido por sus vidas muchas veces en el desierto delante del Padre. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, quiere decir que no fue Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, sino que fue a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos lo que le haya acontecido. Así que haznos dioses para que podamos adorarle. Un acto completo de necedad. Y como dice el siervo: sí, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque cuántas veces hemos visto la manifestación de Dios en nuestras vidas y aún nos faltan por ver algunos tipos de señales. Amén.
Y truanerías, la palabra truanería llamó mi atención. La palabra truanería significa, el equivalente de la palabra truanería es la palabra sinvergüenza. Una persona truán es una persona sinvergüenza, que le gustan los engaños, que le gustan la estafa, que le gustan las cosas sin ningún tipo de miramiento. Y entonces, cuando Aarón hace este becerro, en Éxodo 32:5 dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro que salió solo, le edificó un altar. Ustedes están viendo, le edificó un altar al becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Yo me quedo viendo esto y leyendo esto, y yo, pero como dice el pastor Carlos, que Dios dijo, pero Dios mío, es pastor. Porque lo que usted está viendo aquí, Aarón hace un becerro de oro y dice, tranquilo, mañana hay fiesta para Jehová. Pero el altar es de un becerro de oro, otro Dios. Y usted podría decir, ¿acaso eso no es una sinvergüenza? Cualquiera decir, pero qué comportamiento más truán, o sea, qué comportamiento más fuera de vergüenza. En esto solamente estamos viendo una pequeña definición de qué es lo que es una palabra deshonesta, de qué es lo que es una necedad y de qué es lo que es una truanería. Porque el apóstol Pablo lo que hace es una exhortación a la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Ok? Porque aunque ellos eran hijos de Dios, habían nacido de Dios, eran iglesia de Dios, también tenían una naturaleza, que es una naturaleza que está vendida al pecado. Y que esa exhortación que él les hacía es para que ellos vivieran una vida conforme a Dios, agradando a Dios. Y que este tipo de comportamientos, que de paso, entre comillas, lo puede manifestar cualquier hermano que venga a la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Porque hay una naturaleza que está vendida hacia el pecado. Ahora, son cosas que no convienen a santos. Son comportamientos que Pablo le dice, cosas que no convienen. Antes bien, cámbienlas por acciones de gracias. Ese tipo de comportamiento, cámbienlas por acciones de gracia. Ahora, ¿cómo sí conviene andar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Efesios capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente. Dice Pablo, en esto le dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Número 1, ¿cómo sí conviene andar? Conviene andar a los hijos de Dios comprobando aquellas cosas que son agradables a Dios. Cuando usted hace algo que a Dios le agrada, usted se va a dar cuenta que a Dios le agradó. Como de la misma forma también, si hay algún acto o acción personal que usted haya hecho, que se haya salido, y usted es un hijo de Dios, nacido de Dios y tiene el Espíritu Santo le va a decir que eso no agradó a Dios. Amén, hermanos. ¿Le ha pasado a alguien aquí? Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos contrista y que nos ministra y nos dice que eso no agradó a Dios. Ahora, ¿cómo conviene a santos que caminemos comprobando cuáles son las cosas que agradan a Dios? Y que si hay algo que no agrada a Dios, quiere decir que el Señor quiere que
nos alejemos, y si hay algo que agrada a Dios, quiere decir que el Señor quiere que andemos en ese camino. La mejor forma de comprobar las cosas que agradan a Dios es a través de la palabra. La palabra va a revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos va a guiar y nos va a orientar. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra y nos va a revelar la verdad. Por eso es que es tan importante nosotros tener la ayuda del Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades no vamos a poder vencer. Pero qué bueno que tenemos nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, que nos ayuda. Y aun cuando somos débiles, su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y nos guía, y nos lleva a toda verdad, y nos ayuda a vencer eso que por nosotros mismos no podemos vencer. El Señor se ha estado moviendo en estos días de una forma muy hermosa, hablándonos. Hoy mismo tuvimos un tiempo hermoso sobre la adoración al Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos vivir una vida que agrade a Dios. Por eso, Espíritu Santo, ven. Dígaselo ahí donde estás, ven. Te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te necesito en mi interior. Ayúdame. Eso. A tu trono. Yo sé que los que has dicho cumplirás. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te necesito en mi vida. Ayúdame. Ayúdame a andar como conviene. Ayúdame a andar comprobando lo que es agradable a Dios. Agradándolo. Porque una vez que eso sucede, algo sucede en ti. Y Dios te ministra. Y no hay nada que se sienta como eso. Como cuando usted hace algo que agrada a Dios. Amén. Entonces, ¿qué conviene? Conviene agradar a Dios. Conviene agradar a Dios cada día de nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Cómo más conviene andar en el Señor? Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando algunas veces gracias. Creo que algo cambió aquí. ¿Dando cuándo? Siempre gracias al Señor, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que ya yo entiendo por qué que los pastores cantan tanto aquí. Porque es que le conviene. Andar con salmos, con cánticos espirituales, con himnos en nuestros labios. ¿Cuándo dice la palabra? ¿Cuándo dice la palabra? Siempre. En el día de la lluvia, en el día del sol, en el día de la victoria y en el de la derrota, cuando nos salen bien las cosas y cuando no nos salen bien. Dígalo cantando. ¿Cómo dice? Vamos. A Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Y se alegrará de Jehová, era mi alma. Y se alegrará. Eso. En todo tiempo. Lábala en todo tiempo. Gloria a Dios. Así que en todo tiempo,
Alabe al Señor. Y para alabarle, hay algunos que entonan y otros que no. Pero alábele. Como quiera. Alábelo. Que siempre haya un cántico en sus labios y siempre haya una adoración en sus labios y que sea para Dios. ¿Tú sabes por qué? Mi hermano, esta es una exhortación. Y esta exhortación es para mí. ¿Por qué para mí? Porque yo soy parte de la iglesia de Cristo. Y entonces me dice, ¿qué conviene? Conviene que yo le alabe siempre. Y que bendiga al Señor con mis labios. Porque esa es la voluntad de Dios. Y eso agrada a Dios. Y la tercera parte, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra del Señor: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Anteriormente vimos que tenemos que cantar y darle gracias a Dios siempre. Y en Primera de Tesalonicenses nos dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo. En todo. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Y usted lo sabía, ¿verdad que sí? Es posible que yo no le esté diciendo a ninguno de ustedes, mis queridos hermanos, nada nuevo. Quizás usted haya leído estos textos muchas veces y lo haya estudiado también. Pero Dios hoy nos quiere exhortar, animar, hablar, darnos la enseñanza, recordarnos, para que no se nos olvide que Él quiere que tú le alabes. Y que Él quiere que tú le des gracias aun cuando tú no tengas motivos por los cuales aparentemente darle gracias a Dios. Porque hay situaciones, circunstancias, momentos, dificultades, presiones, oposiciones que se levantan en contra de la vida de cada hijo de Dios, que aparentemente quitan el motivo por el cual darle gracias a Dios. ¿Y cómo reacciona nuestra carne natural? ¿Cómo? Con palabras deshonestas, con necedades y con truanerías. Esa es la carne. Cuando alguien se ve contra la espada y la pared, va a buscar a alguien a quien echarle la culpa. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque hubo un señor con el cual tenemos que hacer un conversado cuando lleguemos allá arriba, que se llamaba Adán. ¿Se acuerdan de Adán? Que cuando fue confrontado y ya él no vio y dijo, y le dijo al Señor: la mujer que me diste, no fui yo que comí de ese árbol, fue la mujer que tú me diste que me hizo comer del árbol. Y eso se repite hasta el día de hoy. Y me refiero, estoy hablando de la carne, de cuál es la tendencia natural de la carne, a reaccionar, a defenderse. ¿Ok? A defenderse. Y entonces en esa defensa, muchas veces para ganar el pleito, hay que usar palabras deshonestas. ¿Sí o no?
¿Le ha pasado eso a alguien aquí? Pues yo levanto la mano. Y a ninguno le ha pasado, gloria a Dios. Bendigo a Dios por usted y por la obra de Dios en usted. Pero en esta naturaleza, en momentos de dificultades, salen esas cosas. O puede salir también una sinvergüenza. Y también pueden salir necedades, comportamientos como quien dice tontos, pero ¿cómo es posible que un hijo de Dios actúe de esta forma? Pero ¿cómo es posible? Pues yo le voy a decir, sí es posible. Porque estos ejemplos que están aquí en la Biblia eran hombres y mujeres igual que nosotros, con una naturaleza de carne y de hueso. Y que se vieron en un momento de presión. Aarón estuvo en un momento de presión. Imagínense, todo un pueblo. ¿Y qué clase de pueblo? Y yo puedo imaginarme la clase de argumentos que le decían a Aarón todos los días. Ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Hasta que el hombre se vio expuesto. Digo, traigan todo lo que ustedes tienen. Pero ese tipo de cosas es lo que Dios nos exhorta en este día, que lo sustituyamos. Que lo cambiemos por acciones de gracias. Porque cuando no tengas un motivo por el cual agradecer a Dios, dale gracias a Dios. Cuando estés en el momento de la prueba, dale gracias a Dios. Cuando estés en el momento del quebranto, dale gracias a Dios. Cuando estés en el proceso de la enfermedad, dale gracias a Dios. Cuando no tengas un peso en el bolsillo, dale gracias a Dios. Cuando estés atravesando por ese valle de sombra y de muerte que dice la Biblia, dale gracias a Dios. Y te voy a decir por qué. Para que te lo lleves. Porque conviene. Nos conviene. Ser agradecidos con Dios nos conviene. Porque hay momentos donde nos encontramos transicionando en los ciclos de Dios. Y pareciera ser como que no avanzamos, pero estamos en un ciclo de Dios. Y aunque usted no lo esté viendo, hay algo que está sucediendo, hay una transición que está pasando en el corazón, hay algo que Dios está tratando y hay algo que Dios quiere sacar en ese ciclo y en ese proceso de transición para que entonces tú actúes como conviene y le digas, Señor, aunque no lo entienda, te doy gracias, Señor, porque estoy en tu rueda. Y bendito aquel que está en las manos del alfarero. Entonces, en ese proceso de transición, en ese ciclo, dale gracias a Dios. Cuando tengas que tomar una decisión, como Dios nos habló a través del pastor Luis, entonces en ese momento, aunque no lo entiendas, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque conviene. Conviene al propósito de Dios en nuestras vidas ser agradecidos. Y yo te puedo preguntar, ¿es fácil ser agradecido en todo tiempo? Es una pregunta personal. ¿Es fácil? Te puedo decir, hay momentos que no va a ser tan fácil, pero va a ser conveniente para el propósito de Dios en nuestras vidas. Y porque conviene, nosotros elegimos darle gracias a Dios. Por eso que nosotros hemos orado, estamos orando y todavía no hemos recibido. Porque cuando venimos al Señor y presentamos nuestras oraciones delante del Señor, la última parte en la oración es decirle, Señor,
gracias, porque yo recibo lo que tú me quieres entregar. Darle gracias como si ya lo recibiste. Como cuando te pasan algo. El hermano Freddy fue diligentemente y me buscó esta botellita de agua y me la entregó. Gracias, hermano Freddy, por tu esfuerzo, por tu disposición de servir a Dios y de hacerlo. Gracias. Y asimismo, cuando tú oras, cuando estás en ese momento, dale gracias a Dios. Dad gracias a Dios por todo y en todo, porque esta es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Un corazón agradecido es un corazón que aprende y que se prepara para seguir recibiendo más de su Señor. Amén. Que habite en nosotros esa gratitud y que cambiemos las cosas que no convienen por las que sí convienen. ¿Cuáles son las que no convienen? No nos conviene quejarnos, no nos conviene buscar culpable, no nos conviene andar en necedades, no nos conviene andar en tronerías, nos conviene darle gracias a Dios, nos conviene caminar en las cosas que son agradables a Dios, nos conviene agradar a Dios, nos conviene andar con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, dando siempre gracias a Dios, siempre gracias a Dios. Nos conviene darle las gracias a Dios en todo tiempo, en todo tiempo, porque Dios está haciendo una obra de transición en nuestras vidas. Y mientras ese proceso se va completando, démosle gracias, porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. Si para las cosas naturales la gratitud funciona, para con Dios las acciones de gracias son parte de lo que es su voluntad para nuestras vidas. Andemos con acciones de gracias en todo tiempo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir, ayúdanos, Señor? Ayúdame, Señor. Yo quiero ser agradecido. Un corazón agradecido siempre, siempre va a tener para dar. Siempre va a apreciar, siempre va a aprender, siempre va a crecer. Siempre va a recibir, porque es agradecido. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros ser en todo tiempo agradecidos con Dios en cada etapa de nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.